En el libro de Apocalipsis nosotros encontramos en los primeros dos capítulos, en los segundos dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3, encontramos la definición y la historia marcada a través del plan divino de siete iglesias que en algún momento fueron reales, no son iglesias simbólicas, no son iglesias que en algún momento no existieron y nada más se les adjudicó un nombre, no. Son siete iglesias que realmente existieron. La iglesia de Éfeso, sabe que el nombre Éfeso significa ciudad de la diosa madre. La ciudad de Esmirna, que es la otra iglesia, que Esmirna significa mirra, es aquello que limpia, que purifica. La mirra se usaba muchas veces en la antigüedad para purificar. La iglesia de Pérgamo, que significa altura o elevación, esto habla acerca del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, y han sido diferentes periodos también de la iglesia en la historia. La iglesia de Teatira significa sacrificio continuo. La iglesia de Sardis, escapados o sobrevivientes. Ya en algún momento, en alguna otra oportunidad estaremos hablando acerca del significado dentro de lo que es la historia de la humanidad y de la iglesia. En la historia de la iglesia, cuál fue el periodo que ocupó cada una de estas iglesias. Luego está la iglesia de Filadelfia, que Filadelfia significa amor fraternal, y finalmente la iglesia que nos ocupa hoy, la iglesia de Laodicea. Laodicea significa derechos del pueblo o derechos humanos. Ahora, ya solo con la interpretación ya de estas iglesias y el nombre de Laodicea, ya usted se puede dar cuenta que esta iglesia es la última iglesia de la etapa del hombre y sobre todo de la iglesia sobre la tierra. Y es la iglesia de Laodicea la que concluye el periodo de gracia también sobre la humanidad, derechos del pueblo o derechos humanos. Amén. Así es que con esto en mente vamos a abrir nuestro corazón y nuestra alma, nuestros sentimientos, todos nuestros afectos, listos para escuchar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Recuerden que el tema es la tragedia de la iglesia de los últimos tiempos. Y por eso es que leímos en este pasaje del 14 al 18 la tragedia de la iglesia de la Odisea. Y la humanidad, nosotros estamos viviendo todo lo que son los mensajes de la iglesia el Apocalipsis de Jesucristo. A mí me gusta llamarle el Apocalipsis de Jesucristo porque la manifestación y todo lo que el libro de Apocalipsis encierra es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo a través de diferentes etapas, desde el movimiento de las iglesias, el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación sobre la tierra y todo lo que va a ir marcando el establecimiento del trono, el establecimiento de la gloria y de la soberanía de nuestro Dios. Ahora, hay un versículo clave que yo quisiera que usted leyera conmigo, que está en el capítulo 1 de Apocalipsis y versículo 19. Ese es un versículo clave para poder introducir lo que para nosotros significa la interpretación y por qué creemos que la iglesia es la última y por qué creemos y vemos la tragedia que vivió la iglesia de la Odisea y la tragedia que la iglesia cristiana en el mundo está viviendo a través de una serie de movimientos proféticos falsos, maestros falsos, pastores falsos y sobre todo una apostasía, ya sea una apostasía directa, que es esa rebelión frontal y oposición contra Dios, o ya sea una apostasía pasiva, que son los cristianos dentro de la iglesia que están tomando con mucha tibieza su caminar en el Señor. Amén. Y en este capítulo 10, verso 19, capítulo 1 de Apocalipsis, dice la palabra: así que escribe las cosas que has visto, número 1, y las que son, número 2, y las que han de suceder después de estas. Fíjese que ese pasaje se refiere no solo a todo el libro de Apocalipsis, sino especialmente a las 7 iglesias. Escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son y las cosas que han de suceder después de esto. Y el Señor se refiere a este proceso inmediatamente. En el verso 20, si usted me acompaña a leer el verso 20, dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, fíjese bien cómo
No hay lugar a dudas. La Biblia es clara para nosotros. Las 7 estrellas son los ángeles. Eso se refiere a obispos o pastores en la iglesia, de estas iglesias, obispos o pastores en estas iglesias durante el periodo que estas iglesias, no solo en la época en la que estas iglesias estaban realmente existiendo, sino que lo que ha sido el proceso histórico de la iglesia también. Fíjese lo que dice. Son 7, son los ángeles, o sea, obispos o pastores de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Mire qué tremendo. Ahora, por favor, noten algo muy importante en el versículo 19 que nosotros leímos anteriormente. Dice, las cosas que has visto. Se trata de 7 iglesias que existían realmente en la época de Juan. O sea, esas son iglesias que en algún momento Juan no las visitó, aunque Juan estuvo en la iglesia de Éfeso y ahí murió en Éfeso, sino que iglesias que todos los apóstoles de ese tiempo y los discípulos conocieron estas iglesias. Y esta iglesia, Juan escribe acerca de ella, estando Juan ya exiliado en la isla de Patmos. Ahora, lo segundo que dice este pasaje en el versículo 19 que estamos leyendo, dice, y las que son. Y del mismo modo se trata de 7 tipos de iglesias, ¿sí? Que existieron y existirán siempre en todas las épocas durante la historia de la salvación. Estas iglesias, fíjese bien, no hablo de historia de la humanidad, iglesias que existieron y que existirán siempre en toda la época de la salvación. Nosotros le llamamos la dispensación de la gracia, es hasta el momento que la iglesia verdadera sea arrebatada hacia las nubes para encontrarse con Jesucristo. Pero hay un tercer aspecto que ese versículo 19 menciona y dice, y las que han de ser después de esta. Ahora, si las 7 iglesias simbolizan, en algún momento para nosotros, simbolizan esos periodos eclesiásticos, son periodos en la historia, periodos eclesiásticos, así le llamamos, y muestran el típico, la conducta, el comportamiento, los resultados y también el sufrimiento de la iglesia a través de la historia. Pero hoy no vamos a detenernos en esas iglesias, en las 6 anteriores, sino vamos a entrar directamente a ver un poco acerca de lo que es la iglesia de Laodicea. Amén. Muy bien. Fíjese bien, la iglesia de los últimos tiempos, o la iglesia del... yo soy un poco más, tal vez un poco más específico, y me gusta decir el último tiempo, porque en este momento, amados hermanos y hermanas, que nosotros estamos viviendo, nosotros ya no estamos viviendo los tiempos, la iglesia ya no está viviendo los tiempos. El mundo vive los tiempos porque el mundo va a seguir en un proceso de trato de Dios con las naciones, pero la iglesia vive el último tiempo y la Odisea es la iglesia del último tiempo. Ya hemos dicho hace un momento lo que significa el nombre de la Odisea, los derechos del pueblo o derechos humanos. Y con ello se está refiriendo a la última época de la iglesia. Fíjese cuándo empieza la iglesia, la Odisea. Yo voy a darle nada más una brevísima información, ya después estudiaremos esto al respecto. La iglesia de la Odisea, todo el movimiento de la iglesia profético empezó en el año 1900, o en el siglo XIX, como podemos decirlo, y va a durar hasta el arrebatamiento de la iglesia. Esto es lo que es, ahí está, desde el año 1900 o el siglo XIX hasta donde nosotros vamos y hasta el arrebatamiento es el cumplimiento del movimiento terrenal de la iglesia de Laodicea. Ahora, el Señor Jesús habla en este periodo de tiempo de esta iglesia y cuando habla de la iglesia de Laodicea, tal y como usted lo leyó en las Escrituras, cuando leímos ese capítulo 3 y verso 14 al 18, usted se va a dar cuenta, porque esto es importante lo que le voy a decir, porque esto ha causado confusión en la iglesia. Y la iglesia en general en el mundo está esperando un gran avivamiento. Ahora, déjeme decirle que cuando usted y yo leemos lo que la Biblia dice, el Señor Jesucristo, en esa definición profética de la iglesia de la Odisea, habla de todo menos de avivamiento. En ese pasaje que leímos y en la descripción que usted ve de la iglesia de la Odisea, usted se da cuenta que él no habla de un avivamiento. Más bien,
la palabra del Señor habla acerca de un tiempo de apostasía en la iglesia, el abandono de la fe, el abandono de los principios fundamentales de la palabra del Señor. Esto es lo que es la iglesia de la Odisea. En algún momento se dice, es que va a haber viene un gran avivamiento. Bueno, podría ser, pero no con la iglesia todavía en la tierra. Porque la iglesia, el tiempo de la iglesia termina con la iglesia de la Odisea. Y usted me dirá, tienen que haber ciertos pasajes que nos lo confirman. Usted se da cuenta, cuando usted lee el capítulo 4 de Apocalipsis, usted va a ver allí que en los pasajes iniciales, Juan es arrebatado a los cielos. Después de haber hecho la descripción de la séptima iglesia, que para nosotros es la última iglesia y es la iglesia que actualmente está por terminar, Juan es arrebatado en los cielos y se le dice que Dios le va a mostrar todas las cosas que van a acontecer después de esta. ¿Después de qué? Después de que la iglesia ha sido quitada de la tierra y ha sido arrebatada de la tierra. Ahora, la iglesia de la Odisea marca dos cosas importantes. Uno, la apostasía de los creyentes dentro de la iglesia. El abandono de la fe por parte de los creyentes, no todos, por supuesto, es un grupo nada más, grande o pequeño, no lo sé, el Señor sabe esto, pero habla de la apostasía y habla de un abandono de las bases bíblicas en las enseñanzas desde los púlpitos y el abandono de los fundamentos de la palabra del Señor en los mismos hogares y en el corazón de mucha gente. En este mensaje, por supuesto, se describe proféticamente a la parte de la cristiandad en general. Cuando hablamos de cristiandad, hablamos de todos los cristianos, todos los que se llaman cristianos. Pero la Biblia habla, y en este pasaje nosotros lo leemos con mucha claridad, que se habla proféticamente de una cristiandad económicamente bien situada y satisfecha de los últimos tiempos que está viviendo. Y finalmente, esta iglesia se degenera hasta convertirse en la prostituta de Apocalipsis 17. Amén. Usted quiere leer la condición de la iglesia apóstata, lea Apocalipsis 17. Ahí le da una descripción. Alguna escuela de pensamiento dice que se refiere específicamente a Israel, pero si usted lee el contexto mismo y lee a profundidad y le pide revelación al Espíritu Santo, se va a dar cuenta que la mujer que se describe en Apocalipsis 17 es la iglesia apóstata. Amén. Usted lo puede leer ahí con mucha tranquilidad. Ahora, es importante porque para algunos posiblemente la palabra apostasía es nueva, para algunos la palabra decir apóstata, el adjetivo apóstata también es nuevo y dice, pero ¿qué significa una persona apóstata? Permítame darle algunas descripciones de lo que es el apóstata. Número uno, según Hebreos 6, del 4 al 6, son personas que han visto la luz del Evangelio y vuelven sus espaldas, dejando al Señor y regresándose al mundo. Esa es una persona apóstata. Número dos, según Timoteo 3:5 dice que son personas que siguen siendo religiosas, o sea, en algún momento usted les ve cierta piedad, mantienen cierta rutina con la iglesia o con actividades de iglesia, pero sin la eficacia de las obras que son producidas por la fe en Jesucristo. Judas, ya hoy se leía en el tiempo de los intercesores, estaban leyendo la carta de Judas, y Judas habla de esas personas apóstatas que están condenados, que están ordenados en el plan de la predestinación, no porque Dios los predestinó para muerte, sino porque ellos han elegido la muerte, han elegido las tinieblas, han elegido la oscuridad. Y Judas en ese verso 4 nos dice que son personas que están ordenadas para esta condenación por su propia decisión. El apóstata es una persona que no respeta autoridad, por eso van de iglesia en iglesia o algunas otras simplemente abandonan la iglesia. Según de Pedro 2:10, Judas 8. Le estoy dando respaldo bíblico para que usted vea que existe ese respaldo bíblico. Son murmuradores, los apóstatas, usted los ve murmurando, hablando, hablan de todos, hablan
de las autoridades de la iglesia, hablan de todo, no se detienen ante nada. Hablan cosas soberbias, dice Judas, verso 16, según de Pedro 18, causan divisiones en las iglesias, también Judas, verso 19, y finalmente hay otras características, pero yo termino con esta novena característica: no tienen amor a los hermanos, no cuidan a los hermanos, no les importan los hermanos, no les importa nadie más que ellos mismos. Según de Timoteo, capítulo 3 y verso 3, se los describe. Sin embargo, es importante que en medio de toda la descripción de la apostasía y de los apóstatas, tenemos que ser justos, realistas y totalmente objetivos, que existen muchos hermanos, aquí como existió en la iglesia de la Odisea, existe en este tiempo de la iglesia de la Odisea, porque eso estamos totalmente seguros, que esa es la última iglesia que nosotros somos, esa parte de la iglesia de la Odisea. Existen hombres y mujeres totalmente entregados al Señor, genuinamente entregados al Señor, hombres y mujeres que son verdaderos adoradores de Dios y hombres y mujeres que cuidan celosamente su santidad. Amén. Esto es muy importante. No estamos condenando, no estamos diciendo que todo el mundo está así, que la iglesia en sí está totalmente descompuesta y corrompida, pero es un hecho real que hay una buena proporción de la iglesia. Usted lo ve, la iglesia de la Odisea era una iglesia económicamente muy acomodada, muy acomodada. Tenían de todo. Por eso es que usted recuerda el pasaje cuando el Señor dice, eres pobre, miserable, desventurado, estás desnudo, porque dice, soy rico y de nada tengo necesidad. Nunca en la historia de la iglesia creo que usted había visto a la iglesia cristiana tener tantas posesiones y tener tanta riqueza. Nunca. Porque la iglesia de Jesucristo no fue enseñada en eso. El propósito central de la iglesia de Jesucristo es alcanzar a las almas, alcanzar al perdido para el reino del Señor. Por eso Él dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Amén. Vayan y prediquen el evangelio. Esto es el propósito. Pero la iglesia se ha corrompido a través de la historia. La iglesia se ha venido corrompiendo. La iglesia se ha ido convirtiendo también, la iglesia cristiana, en una iglesia carnal y una iglesia que en algún momento está asociada con el mundo. ¿Por qué razón pienso esto? Porque esta iglesia, si usted se da cuenta y usted observa, lee las escrituras y observa, usted se da cuenta que la iglesia de la Odisea se caracteriza por todo menos por tener a Jesucristo en el centro de su enseñanza. Eso es una característica, usted la ve allí. Se encuentra obviamente la iglesia, si usted lee un poquito antes de la iglesia de la Odisea, se encuentra con la iglesia de Filadelfia, que Filadelfia, ya lo dijimos, significa amor fraternal. Y la iglesia de la Odisea se encuentra diametralmente opuesta a la iglesia de Filadelfia. Son dos iglesias totalmente opuestas. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que no poseía nada, pero tenía al Señor. Amén. Solo lo estoy planteándolo de esta manera para poder entenderlo mejor. Teniendo al Señor lo tenemos todo, por supuesto, claro. Amén que lo tenemos todo. Ahora, cuando usted ve la iglesia de la Odisea, que era rica, tenía oro, plata, disfrutaban de una posición social extraordinaria, iglesias llenas de cosas ostentosas, y mira la iglesia de Filadelfia, que es una iglesia que no tenía todo eso, pero tenía unos movimientos de un avivamiento del Espíritu Santo glorioso. La pregunta que quiero dejar en su corazón es, ¿cuál de las dos elige usted? ¿Qué iglesia elige? ¿A cuál iglesia usted elegiría ir? ¿O a cuál iglesia usted está eligiendo ir? Porque sé que este video lo van a ver muchas personas. Quiero que vean, le quiero describir cómo la profecía antigua en el libro de Ezequiel, quiero enseñarle cómo la profecía describe a la iglesia de la Odisea y describe a la iglesia que nosotros estamos viviendo. Capítulo 16 del profeta Ezequiel. Amén. Verso 30. ¿Está conmigo? Muy bien.
cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. Miren que es tremendo. Porque la Biblia dice que el Dios es nuestro marido y Él es nuestro hacedor. La Biblia nos enseña que la iglesia es una novia que va a ser presentada para esas bodas del Cordero con Jesucristo. Ahora, mire lo que dice la palabra profética en el Antiguo Testamento, porque esta es una descripción, aunque es una descripción de Israel también, es una descripción para la iglesia. Porque nosotros a veces oímos en el cristianismo, nosotros somos el Israel espiritual. Bueno, si somos el Israel espiritual, entonces esta palabra es precisamente para nosotros. Y para esa iglesia apóstata, para esa iglesia tibia, que no es ni fría ni es caliente. Sigamos leyendo, porque esto no ha terminado. Y dice, a todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Por eso ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, póngale atención a eso, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí, yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales, dice, tomaste placer. Amén. Cuando usted lee en el libro de Apocalipsis, cuando va a ser destruida la gran ramera, tiene hasta hijas, usted se da cuenta que dice que la gente se va a asombrar de lo que le pasa. Pues eso mismo exactamente con la iglesia. Ahora, ¿cómo define claramente la Biblia la tragedia de esta iglesia? Apocalipsis capítulo 3 y verso 16, si regresamos a ese pasaje de Apocalipsis, capítulo 3 y verso 16, dice, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice acerca de la iglesia? Fíjese bien, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio. ¿Cuál es la cualidad que la iglesia apóstata ha perdido? Ya no es refrescante. La iglesia dejó de ser una iglesia refrescante. Ahora, el Señor está haciendo alusión en este pasaje, evidentemente, a las aguas termales que salían de Hierápolis y a las refrescantes aguas de Colosas. En el recorrido de estas aguas, unas aguas termales que venían de Hierápolis, de una de las partes donde había este tipo de aguas subterráneas volcánicas, pero también de Colosas venía un agua fría, un agua refrescante. Y en algún momento estas aguas, al llegar a esta ciudad de la Odisea, se unían antes de llegar a las aguas, a las fuentes principales en la Odisea. Estas aguas termales y las aguas frías se unían. Y entonces se convertía en un agua tibia. Y esa agua tibia generalmente le provocaba vómitos a la gente. Por eso él dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, así es como los cristianos tibios no son fragancia a Cristo. El cristiano tibio ya no es refrescante, ya no lleva una vida refrescante. Su vida ya se combinó con otro tipo de vida que no es precisamente la vida del creyente bajo la dirección del Espíritu Santo. Ya no vive en el Espíritu. El cristiano tibio vive
bajo la carne, bajo la influencia de la propia carne, y entonces el mundo se empieza a hacer atractivo para ellos. Mire que es interesante, porque cuando nosotros vemos este problema, vemos que la iglesia apóstata, el creyente que se está apartando de los caminos del Señor, el creyente que se está, que ha llegado a caer en una religiosidad, que en algún momento empieza a endurecer su corazón, el cristiano ya no es refrescante ni sanador. O sea, ¿esto qué significa? Al ya no ser refrescante y sanador, aquí habla de dos cosas. El Señor Jesús dijo, cuando habló del Espíritu Santo, dijo, de vuestro interior fluirán ríos de agua viva. Fíjese bien, está hablando de lo refrescante del agua del Espíritu. Mire qué maravilloso. Pero también habla de sanidad. Y nosotros hemos sido llamados a esto. La iglesia ha sido llamada a esto, ¿verdad? Vayan por el mundo, vayan y prediquen el Evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre serán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Mire que es parte, la iglesia que se mueve bajo la presencia del Espíritu Santo es una iglesia que no es tibia. Es una iglesia que se mueve desde lo caliente, la efervescencia, fervientes en el Espíritu, hasta lo refrescante para saciar la sed de aquellos que están en el mundo y que tienen sed de la palabra del Señor. Ahora bien, nosotros podemos justificar, el ser humano de alguna forma puede justificar el abandonar a Dios por cualquier cosa del mundo que le atraiga. Cuando el Señor dice así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca, significa que la persona, fíjese bien, voy a vomitarte de mi boca, fíjese bien, significa que la persona ya no tiene ninguna parte en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que sale de la boca de Dios. Te vomitaré de mi boca. La persona ya no entiende la palabra, no le interesa la palabra, no tiene ninguna revelación de la palabra. Siendo cristiano, aparentemente, un cristiano tibio ya no tiene ninguna inspiración en la palabra, no recibe revelación en la palabra. Es más, su corazón se ha endurecido en cuanto a la palabra de Dios. Por eso dice, no puedes estar en todo lo que tiene que ver con mi boca, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Ya no puedes tener la revelación, la inspiración, la sanidad que viene a través de la palabra y la liberación que viene a través de mi palabra. ¿Por qué? Porque la palabra sale de la boca de Dios. Amén. Mire, tenemos que tener en cuenta todo esto para ver lo que está sucediendo. Todo lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea tiene que ver con lo mismo. Lo mismo que le está aconteciendo a la iglesia actualmente alrededor del mundo. Es una iglesia que ya no tiene nada que decirle al mundo. La iglesia de la Odisea, ese movimiento, ese espíritu que se ha metido en la iglesia cristiana, esa iglesia ya no tiene nada que decirle al mundo por una sencilla razón, porque se ha vuelto parte del mundo. No hay nada que decirle. No es rica la palabra, dice el verso 17 al 18. Fíjense bien. Dice que ese es el otro problema. La iglesia apóstata, la iglesia, esos cristianos tibios que están allí pululando en las iglesias, ya no tienen nada que decir al mundo porque ellos ya son parte del mundo. Ya no son refrescantes, ya no refrescan la sed del sediento. Usted recuerda a Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 55 habla de aquel hombre que llevaba el agua, ¿verdad? Y él iba gritando a todos los sedientos, venid y bebed de las aguas, ¿verdad? Gratis, gratuitamente. Es muy importante y el creyente genuino, el creyente que camina en la verdad de la palabra y está santificándose constantemente, es un creyente que está recibiendo y de su interior está fluyendo ríos de agua viva. Lo refrescante de las aguas del Señor están fluyendo de él. Pero la iglesia apóstata, la iglesia de la Odisea, dentro de la iglesia misma cristiana, dentro de lo genuino de la iglesia cristiana, la iglesia ya no es refrescante. Pero la iglesia de la Odisea y esta iglesia del último tiempo tiene otro problema.
ya no es rica en la palabra de Dios. Amén. Quiero que vea conmigo en el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Se da cuenta? Autosuficiencia, orgullo, independencia. Dígame si la palabra independencia no es uno de los términos que más la sociedad usa ahora. Todos quieren ser independientes. El problema es que aún los cristianos se están independizando de Dios y se están independizando de la palabra como un manual de vida que les va a ayudar a mantener una dirección correcta para cumplir el propósito y el destino correcto. Pero sigue diciendo la palabra, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y sigue la palabra del Señor. Pero quiero centrarme en esto. La palabra de Dios ha pasado a ser secundaria en el corazón de la iglesia. Su lugar ya no lo ocupa la palabra de Dios. Ahora lo ocupan el dinero y los bienes. Ya no está creyendo este cristiano tibio, ya no cree en las verdades de la palabra del Señor. Ahora le cree a los motivadores, ahora le cree a los que se están empoderando, ahora le cree aún a los consejeros, a los coach, y todos estos términos que se han colado en la iglesia cristiana y donde ahora se están recibiendo consejos de cómo hacerse rico. Y esto ha penetrado y ha permeado los oídos de los cristianos que su fe no ha estado fundamentada en Jesucristo y tampoco en la palabra del Señor. Por eso el Señor habla de esto. Los tibios son aquellas personas que no tienen una conducta definida. Usted los ve variando, cambian, hacen las cosas a medias, todo lo dejan a medias, dejan las cosas, van de aquí y van para allá, van de un lado y van para otro. Hay una tibieza en su corazón. No están buscando a Jesucristo, no están buscando una regeneración en su vida, están buscando la satisfacción y el deleite personal y lastimosamente el diablo ha metido también a los púlpitos a personas que les dan exactamente lo que ellos quieren oír y lo que quieren tener. Usted ve los grandes movimientos de la fe, esos grandes movimientos de prosperidad llenando las iglesias de un montón de gente hambrienta y sedienta del Señor, pero que ha recibido agua tibia de la boca de esas personas y se han acostumbrado a beber también de esa agua tibia. Amén. Usted puede ver ahí en 1 Timoteo, en el capítulo 6 y verso 10, usted viene conmigo rápidamente a esa parte de la escritura, en la carta de Pablo a Timoteo, esa primera carta, usted lo va a ver en el capítulo 6 y verso 10. Mire lo que dice. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, fíjate que no está hablando de incrédulos, la Biblia habla de creyentes, fíjese bien, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Porque dejaron la luz y se fueron a las tinieblas. Porque dejaron al Dios vivo y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen el agua, dice el profeta también. Una característica de los tibios dentro de la iglesia es que no les interesa el discipulado. No les interesa conocer la Biblia, no les interesa estudiar la Biblia. Es más, lo peor de todo es que como no les interesa ser discipulados en la palabra del Señor, mucho menos les interesa discipular a otros. Y entonces lo que le transmiten son doctrinas de hombres y en algún momento doctrinas de demonios. Porque todo está en función al deleite personal, todo está en lo sensual, en lo que a mí me produce un placer. Y todas estas cristianos tibios lo que andan haciendo es haciendo labor de proselitismo, no haciendo una labor de evangelización, porque la evangelización es algo diferente. La evangelización es llevar las verdades del evangelio a las almas perdidas para que conozcan a Jesucristo y discipularlos en su caminar para que ellos se conviertan también en discipuladores. Eso es evangelizar.
Pero lo que se está haciendo es, esta iglesia tibia, lo que está haciendo es haciendo una labor de proselitismo, haciendo prevalecer los edificios, las comodidades, los grupos que provocan ahí cierto tipo de movimientos que siguen tocando el alma, que siguen satisfaciendo el alma. Pero los cristianos deben de tener una conducta decidida en el Señor. Debe estar interesado en discipular a otros, pero también dejarse discipular también. El cristiano tibio no le interesan los estudios bíblicos, no le interesa el altar familiar, no le interesa hacer nada que tenga que ver con pagar el precio de nuestra carne, porque lo que estamos ganando es mucho mayor. No le interesa eso, sacrificarse, no le interesa influenciar a su familia para que su familia se convierta también hombres y mujeres temerosos de Dios, que tengan su corazón totalmente decidido para Cristo. Amén. Eso es parte de esta iglesia. Y ahora lo leemos en la palabra, según lo que usted y yo leemos. Ellos piensan que ya no necesitan ninguna corrección, por eso no se someten a ninguna autoridad, que no necesitan ninguna exhortación, por eso no escuchan el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio, la palabra predicada, genuina desde los púlpitos, va a traer exhortación, corrección, amonestación, pero va a dar dirección también. Al hombre, a la mujer apóstata, al cristiano apóstata, llamémosle así, solo para identificarlo, no le interesa ni la corrección, ni la exhortación, ni la amonestación. El cristiano apóstata dice, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. No tengo ninguna necesidad. Todo lo que yo quiero, lo logro, lo alcanzo con mi dinero, con lo que he ganado, con las posesiones que tengo. Y entonces han llegado a ese nivel de enriquecimiento en el que creen que ya no necesitan nada. Por lo tanto, número uno, no se van a sujetar a ninguna autoridad en la iglesia. Número dos, no van a aceptar ninguna amonestación y no van a aceptar ninguna exhortación. Amén. Pero vayamos al tercer punto y veamos cuál es la característica también, aparte de esta ya no ser refrescante, aparte de creer que no necesita nada, es una iglesia que ya no camina ataviada con el vestido de justicia. Dice en ese pasaje que usted y yo hemos leído ahí en Apocalipsis, en el capítulo 3 y verso 18, dice, y vestiduras blancas, en la parte segunda del versículo 18, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En la cruz, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, consiguió para nosotros las vestiduras de justicia, las vestiduras de fidelidad. Jesucristo venció todo mal. Fíjese bien, Él venció todo, el pecado, venció a Satanás, venció la muerte. Y se sentó en el trono a la diestra del Padre. Amén. Fíjate, ven que la Biblia dice que Él se sentó en el trono a la diestra del Padre. Y Él invita y le garantiza a la iglesia genuina, a la iglesia verdadera, le garantiza un lugar. Ve el verso 21 de ese mismo capítulo 3 de Apocalipsis. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nuestro tiempo, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, está marcado porque la iglesia ya no desea ese vestido de pureza y santidad. Ya no importa cómo nos vestimos, ya no importa, y no estoy hablando de la ropa material, estoy hablando del corazón. Un corazón puro, un corazón de la pureza, un corazón y una vida que sea una vida de santidad, que se manifieste a los demás una vida de santidad. La vida de santidad no se vive en secreto. La vida de santidad es una vida que se manifiesta a los demás. Se manifiesta en nuestra relación con las personas. Por algo nos dejó el Señor en el mundo. Él se lo dijo en su oración en Juan 17, en la oración de Getsemaní. Él dice, Dios está en el mundo,
pero no son del mundo. Que ellos sean uno, ¿verdad? En el Padre, uno en el Hijo. Así como el Hijo es uno con el Padre. Esta es la iglesia verdadera. Ahora, la iglesia apóstata ya no camina ataviada con el vestido de justicia. Se está poniendo cualquier clase de vestido. Por eso le dice el profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel la llama una adúltera y dice que tiene actitudes de ramera, pero es una iglesia adúltera porque ha dejado a su marido y se ha ido en pos de otros y ha dejado aquel que es la fuente de vida. Amén. La gente se ha quitado, el cristiano apóstata se ha quitado la vestidura y ahora vive de acuerdo a sus propios razonamientos. Niega la palabra de Dios en sus propios razonamientos porque ya no es lo que dice la palabra, sino es lo que yo pienso que dice la palabra, lo que yo interpreto que dice la palabra y lo que yo creo que dice la palabra. Y entonces vivo de acuerdo a lo que yo pienso, creo o interpreto que dice la palabra. O de aquellos lobos rapaces que se han metido a los rebaños y en algún momento están enseñando que eso es lo que dice la palabra. Herejías terribles que se están diciendo desde algunos púlpitos donde están confundiendo y están desviando del verdadero camino a aquellos que tienen esa hambre y tienen esa sed y en lugar de recibir esa agua refrescante, esa agua caliente por la efervescencia del Espíritu Santo, están recibiendo agua tibia. Hay dos características que la Biblia nos enseña de la iglesia apóstata. Es el adulterio y la fornicación. Ese es un espíritu que en algún momento, y cuando digo es un espíritu, no estoy diciendo que es el espíritu el que lleva a la persona a adulterar y a fornicar. La persona adultera y fornica por su propio deseo. Cuando la persona ya practica el adulterio y la fornicación, entonces un espíritu de adulterio, de inmoralidades y de inmundicias terribles viene a gobernar su mente. La iglesia apóstata, la iglesia de la Odisea era esta iglesia, y así lo llama el Señor también, y ya lo vimos también a través del profeta. Hay otros pasajes que nos hablan de esto. El adulterio y la fornicación se han vuelto una práctica dentro de la iglesia apóstata. Y lo hemos visto en algún momento, y usted lo ve como líderes que en algún momento Dios los levantó para su gloria, como ministros del Señor, han caído, gobernados, seducidos por el adulterio y la fornicación. Hombres y mujeres por igual, porque esta es la iglesia tibia, esta es la iglesia en donde sus pecados se ven en forma de una libertad progresista. ¿Sabe cómo se le llama a la iglesia apóstata? ¿Cómo se hace llamar la iglesia apóstata dentro de este movimiento? Y ya previo al arrebatamiento de la iglesia, se hace llamar una iglesia progresista, una iglesia independiente, una iglesia en desarrollo, una iglesia que va tras sus propios metas y están llevando a mucha gente detrás de ellos, cuando la única meta que nosotros tenemos es parecernos cada vez más a Jesucristo. Filipenses 3 lo dice claramente, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Ve, no son otras cosas como se enseña en algún momento y como mucha gente está corriendo detrás de esto. Amén. Fíjense bien. En el libro de Hebreos, quiero que venga conmigo en el capítulo 13 y verso 4. El Señor hace una referencia muy especial acerca de lo que es el matrimonio. El matrimonio es algo sumamente sublime para Dios. El matrimonio es sagrado para Dios y así debe ser para nosotros también. Pero no solo la parte del matrimonio, sino que también lo que la iglesia en sí significa. Dice ahí, honroso es para todos el matrimonio y pura la relación conyugal. Pero Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Fíjese que la palabra adulterio significa irrumpir en un matrimonio ajeno, meterse, colarse. En este momento en el mundo, usted ve que los adulterios y vivir una vida de fornicación es una fiesta en los actores, deportistas, empresarios. Es una verdadera fiesta. Hay que celebrarles, hay que aplaudirles a ellos, porque son adúlteros, porque andan cambiando de esposa de una manera tan sencilla, tan fácil.
O los fornicarios, los que hay que aplaudirle, aquellos hombres célebres o mujeres célebres que andan acostándose con otras personas. Y han surgido todas esas depravaciones. Por eso es que, el castigo para esta iglesia apóstata va a ser terrible, peor que lo que le sucedió a Sodoma y Gomorra. Ya lo veíamos y usted lo puede leer en la palabra del Señor. Fíjese bien, yo solo quiero agregar algo más en el adulterio. Porque fíjese que adulterio no solo significa irrumpir en un matrimonio ajeno, sino también permitir que tal cosa suceda. Por eso dice la palabra, con los adúlteros, ni siquiera, o fornicarios, ni siquiera se sienten a comer. O sea, no es solo que la persona adultere, es que la persona consiente que otros adulteren y se junta con ellos y los lleva a la sala de su casa y los lleva a la mesa de su casa, no precisamente para evangelizarlos, sino para deleitarse con las inmoralidades que ellos cuentan. La iglesia pura y santa por la que Cristo viene no permite eso. Es más, huye de eso. Resiste eso. Aborrece esas cosas. La lascivia se ha convertido en una parte de la vida normal de un ser humano, aún dentro de la iglesia del Señor. Y algunos piensan que se burlan de Dios, pero el día de la paga del pecado viene pronto. Así es que arrepiéntanse. Número 4. Esta iglesia apóstata ya no ve la verdad sagrada y siempre válida de la palabra de Dios. Fíjese bien, en ese pasaje, en el verso 18 también dice el Señor, compra colirio para ungir tus ojos para que veas. Ungüento. El colirio era como un ungüento que se ponía en los ojos cuando los ojos estaban alterados, inflamados o infectados por algo. Cuando la palabra del Señor nos habla acerca de esto, es compra colirio y unge tus ojos para que veas. Si no existiera un Dios vivo, entonces por supuesto que podríamos vivir como nosotros queremos. Pero como Dios sí existe, Él es el creador de todas las cosas, Él es el Dios santo, Él es el creador de lo visible y lo invisible, Él es el que gobierna sobre toda su creación. Entonces nosotros somos responsables ante Él por todo lo que queremos hacer y hacemos. Somos responsables delante de Dios. Un día vamos a rendirle cuentas a Dios. Dice la palabra del Señor, está establecido al hombre que muera una vez y después el juicio. O sea, usted y yo rendiremos cuentas a Dios. Por eso la iglesia genuina, la iglesia verdadera debe caminar en santidad, debe vestirse con vestiduras blancas de pureza y de santidad en medio de una generación como la que nosotros estamos viendo. Los ojos de los tibios están opacados por los colirios de este mundo. Lo que el mundo le enseña, lo que usted ve en las redes sociales, usted ve a las redes sociales y usted se va a dar cuenta que lo que más va a ver es pecado, inmoralidades, hablándolas inclusive, hablándolas. Yo exhorto a los creyentes, exhorto a los hombres y mujeres que son verdaderamente cristianos, que si están conectados en redes sociales, cuiden lo que leen y cuiden lo que ustedes escriben, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que cuiden lo que escriben ustedes también en redes sociales, sean hombres y mujeres que caminen en la verdad. Amén. Quiero enfatizar que a la iglesia de la Odisea, y usted lo puede buscar en toda la Biblia y lo puede buscar en todo Apocalipsis, va a ser hasta el capítulo 18 cuando usted ve que aparece la iglesia otra vez. Pero a partir del capítulo 3, a partir del inicio del 4, la iglesia ya no vuelve a aparecer en todo el proceso de Dios en el trato con la humanidad. ¿Por qué? Porque la iglesia de la Odisea, eclesiásticamente, en el periodo eclesiástico, en la historia de la iglesia de la Odisea ya no le sigue ninguna otra iglesia terrenal. Y aquí es donde termina la dispensación de la gracia. ¿Qué le sigue a la iglesia de la Odisea? La venida de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia. Y quiero mostrarle
tres cosas que van a confirmarnos esto. Allí en Apocalipsis 3:14 dice, fíjese bien, dice, el amén dice estas cosas. El amén dice estas cosas. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el amén? Si usted lee aquí, por ejemplo, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Ahora, ¿quién es el amén? Jesucristo. Él es el amén. Y fíjese que el amén es el final de cada oración. Cuando usted ora, como sea, cuando sea, como sea y donde quiera, sea, usted dice amén. Toda oración, usted la termina con el amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces, cuando él dice el amén, dice esto, está diciendo, este es el final de todo. Aquí en esta iglesia, esto determina la historia de la iglesia en la humanidad. Así es que el tiempo de la gracia para la iglesia termina en la Odisea, en la iglesia de la Odisea. Según de Corintios 1:20, para confirmarle un poco de lo que le decía, dice, en él, en quien todas las promesas son sí y también amén. Así es que Cristo es el amén. Y él dice, el amén dice estas cosas. El final de la oración de Cristo sobre su iglesia está por terminar. La historia de la iglesia puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser la semana próxima, el mes entrante, puede ser el año próximo, pero está muy cerca el arrebatamiento de la iglesia. Usted busque ahí en Apocalipsis y va a ver que la iglesia aparece hasta el capítulo 18. Y ya en el 18 ya ha pasado de todo. Lo único que falta es el juicio sobre la gran ramera. Pero aquí ha pasado de todo. ¿Sí? El arrebatamiento de la iglesia se acerca, amados hermanos y hermanas. Estamos muy cerca. Es el tiempo de obedecer la palabra de Dios. Los hijos pródigos regresen a casa. Vamos por los perdidos. Prediquémosle la palabra a los perdidos. Hemos sido llamados, capacitados, instruidos por el Espíritu Santo para llevar el agua refrescante del Espíritu a estas vidas que están sedientas. Hemos sido llamados por el Señor para que a través del movimiento del avivamiento dentro de la iglesia, ¿sí? Porque el Espíritu va a avivar a su iglesia. Amén. Fíjense bien. Una cosa es evangelizar y otra cosa es avivar. Amén. El conocido evangelista berlinés, o sea, en Alemania, Berlín, Anton Schulze, lo expresó de la siguiente manera. Fíjense bien las condiciones de la iglesia. Él dijo, las paredes de la iglesia se han vuelto tan transparentes, tan permeables, que ya no separan. La iglesia se va amoldando al mundo. Yo tuve una experiencia y el Señor en su soberanía me llevó al cielo. Tuve una muerte clínica. Y recuerdo, y este pasaje, esta descripción que este hermano Antón hace, fue algo que yo vi en los cielos. Yo estuve en un momento parado frente a una pared totalmente cristalina, transparente. Y vi del otro lado a mucha gente como en fiesta. En ese momento yo pensé que era parte de los santos que estaban ya en los cielos. Y el Espíritu Santo que estaba conmigo en ese momento, yo traté de tocar la pared y la pared era como blanda pero totalmente cristalina. Yo le pregunté qué era eso y me dijo, esta pared se llama separación. Y le pregunté quiénes eran los que estaban del otro lado y me dijo, esa es la condición de mi iglesia en este momento en el mundo. Y estaban de fiesta todos, bebiendo, comiendo y bebiendo, tal y como lo dice la palabra del Señor. Ahora, la Odisea tuvo un problema serio también dentro de sí como iglesia y se llamó autoengaño. Y es lo que sucede en la iglesia apóstata y esa porción de la iglesia que es un calco de la iglesia de la Odisea,
es una iglesia que vive un autoengaño espiritual. Un autoengaño, es creyendo que somos, no somos. Por eso dice la palabra del Señor, en aquel día me diréis, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, y el Señor les dice, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Y no os conozco, ¿sabe qué significa en la Biblia no conozco o no te conozco? Es que nunca fuiste parte de Él. Nunca fuiste parte de Él. Pudiste haber ido a una iglesia, pudiste estar en un edificio, pudiste estar con los mejores grupos musicales, pudiste estar frente a los más connotados predicadores, los más grandes motivadores, pero nunca esa persona fue parte de Cristo. Y eso es una verdadera tragedia. Y esta es la tragedia de la iglesia de la Odisea y es la tragedia de la iglesia actualmente. Un autoengaño espiritual, creyendo que son hijos, no son hijos. ¿Por qué? Porque nunca hubo una verdadera conversión a Jesucristo. Y la única verdadera conversión solo puede venir a través de un reconocimiento real de sus pecados, una confesión de sus pecados a Dios, no al hombre, a Dios, y un arrepentimiento genuino en el corazón y un cambio de vida. Eso es una conversión y entonces su nombre será inscrito en el libro de la vida. Porque si no, dice la palabra del Señor, allí en Apocalipsis dice, y todo el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego junto con la bestia, el falso profeta y el anticristo. Mire lo que le espera realmente a esto y por eso es que es importante para los que somos cristianos mantenernos en una actitud también de dolor y de carga. Yo oro para que Dios le dé a la iglesia, a mí principalmente como pastor, pero le dé a la iglesia, a nuestra iglesia, hechos de amor también, le dé carga y dolor por los perdidos. Un pensador, un famoso pensador cristiano dijo lo siguiente acerca de la iglesia de la Odisea y acerca de la condición de muchos cristianos que están autoengañados. Engañar a otros es cosa grave. Y ser engañado es doloroso. Pero peor aún es engañarnos a nosotros mismos. Que usted engañe a otras personas diciéndoles que usted es creyente, eso es grave. Usted está mintiendo. Que lo engañen a usted y lo traicionen es doloroso. Pero que usted se engañe a usted mismo, creyéndose creyente, cuando usted sigue practicando pecados porque le gustan y porque usted se deleita, eso va a ser verdaderamente terrible. Eso, amado hermano y hermana, amigo y amiga, es una tragedia, porque su vida está en la balanza. Amén. Fíjese bien. Termino con esto, el significado del mensaje de caliente, frío y tibio. Porque aquí había algunas confusiones también, y creo que es importante para que centremos nuestra forma de pensamiento. Cuando el Señor dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjate bien, Jesús, aquí en ese pasaje, usted se da cuenta de un detalle. Dios mismo no dice que ser caliente sea bueno o ser frío sea malo. En algún momento, no, los calientes somos los que tenemos el Espíritu Santo y los fríos son los que no quieren nada con el Señor. Yo a veces lo decía, ¿ves? Pero he llegado a entender que no. He llegado a entender que no es así. El Señor presenta, fíjese bien, que el Señor en este pasaje presenta ambas opciones, caliente y frío, como buenas. Caliente y frío para Dios en este pasaje son opciones buenas. Lo que Él abomina es ser tibio. Amén. Fíjese bien. En base al Nuevo Testamento, Dios no desea la perdición de nadie. Usted lo va a ver ahí en 1 Timoteo 2:4. Yo le leo el pasaje, se lo tome nota. Dice la palabra del Señor, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres sean salvos, todos. Dice, y que vengan al conocimiento de la verdad a través de su palabra. Pero al apóstata, al tibio, no le interesa leer la Biblia. No quiere leer la Biblia.
No le importa leer la Biblia. Es indiferente a lo que las Escrituras dicen. Todo lo quiere masticado ya. Y entonces corre el riesgo de que lo que le den masticado sea veneno. Ahora, fíjese bien, frío no puede ser peor que tibio. Si lo vemos así, ¿verdad? Frío no puede ser peor que tibio. Porque al frío Dios no lo vomita de su boca. En cambio, el tibio sí. Amén. Ahora, ya vimos lo que es frío. Frío es refrescante, la misma palabra. Jesucristo señala la tibieza como lo peor que le puede suceder a un cristiano. Amén. Es algo tan insoportable lo tibio que él dice que va a hacer vomitar. Quiero que vea un pasaje como en Mateo 10, en el verso 42. Jesús mismo habla acerca de esto. Dice, en Mateo 10, 42, Jesús mismo dice, cualquiera que dé a estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ve que de acuerdo a la Biblia, ser frío no es malo. Al contrario, es alguien refrescante para los demás. Fíjate que el agua fresca es un símbolo, y lo decía hace un momento y quiero leerles específicamente el pasaje en Juan capítulo 7, verso 37 al 39. Fíjese que el agua fresca es figura de la obra del Espíritu Santo. ¿Y de dónde sacamos esto? De ese pasaje de Juan capítulo 7, verso 37 al 39 dice, el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Así es que el agua viva representa la salvación, lo sabemos, y eso es el agua fresca. ¿Amén? Usted lo va a ver ahí en el capítulo 4, tome nota porque el tiempo se nos avanzó, pero ya en este momento concluyo. En el capítulo 4 y verso 13 y 14 de este mismo evangelio de Juan dice la palabra. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, usted se recordará la experiencia con la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Y no estaba hablando de agua tibia, estaba hablando de agua fresca. Amén. En una iglesia, concluyo con esto, en una iglesia que funciona bien, deberían existir ambas cosas. Cristianismo ardiente y contagioso y un cristianismo refrescante y reparador. Eso se hace a través de tres cosas. El evangelismo personal o comunitario o institucional, la enseñanza y el pastoreo. A través de esto se está dando un evangelismo, una palabra ardiente en el Señor, contagiosa en el Señor y una palabra refrescante y reparadora. Por supuesto que en la iglesia genuina existen personas que son fervorosamente ardientes en el Señor, genuinas, fervorosamente ardientes en el Señor. Son ardientes en su testimonio, son ardientes en la oración, son ardientes en su vida de servicio al Señor, son ardientes en su vida de fe y en su empuje para alcanzar a los perdidos y arden para servir y por servir al Señor con sus talentos y dones. Pero en la misma iglesia del Señor también existen personas que llevan adelante el servicio en la consejería espiritual. No son los que se acercan a las personas a predicar como lo hace la persona que lleva ese fuego del Espíritu Santo, pero a su manera obran y comparten una palabra consoladora y refrescante en la consejería espiritual que le dan a otros. Amén. Así es que con esto en mente, quiero pedirles que cierren sus ojos, quiero pedirle que, recuérdense que usted se estará preguntando, ¿y cómo caigo yo en la tibieza? Pues eso. Puede ser que usted ha sido un cristiano ardiente, fervoroso en el Señor, pero en algún momento usted fue perdiendo su sabor, fue perdiendo su
ese fuego que usted tenía en el espíritu y se fue acomodando y haciendo de las cosas del Señor una pura rutina únicamente. Amén. Jesús dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, sobre esta congregación que hoy han estado expuestos a tu palabra. Señor, aquellos que han perdido el fuego, reciban hoy una impartición de tu Espíritu Santo en ese fuego de tu Espíritu. Hazlos ardientes para ti, fervorosos para ti, fervientes en el Espíritu, Señor, para que te sirvan a ti, Padre. Levántalos de ese lugar de acomodamiento, sácalos de la rutina y llévalos a ese lugar de esa experiencia contigo, Señor. Padre, y que llegue ese momento para sus vidas en el que tú les digas, como le dijiste a tu siervo Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, la tierra donde estás parado, es tierra santa, y que ellos puedan llegar a ese nivel de humildad, a ese nivel, Señor, de menguar a ellos mismos, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, yo oro por mis hermanos que han perdido ese fuego de tu Espíritu, Señor. Llénalos nuevamente de ese fuego, regrésalos a casa, llénalos de tu presencia, envuélvelos en ese fuego maravilloso de tu Espíritu, Señor. Ese fuego que se derramó allá en Pentecostés, Señor, allá en el aposento alto, Señor, que no era un fuego que quemaba, pero sí consumía el corazón, Señor, en un anhelo, en un celo por tu casa, en un celo por tu presencia, Señor. Padre, oro, Señor, para que aquellos hermanos que han estado tibios, aún por aquellas personas, Señor, que están totalmente metidos en el mundo, Señor, y van a oír esta predicación, ellos, Señor, sean sacados de allí. Padre, que la tibieza sea arrancada y que necesiten ser refrescados en tu presencia. Aquellos, Señor, que andan de un lugar para otro buscando un lugar, una casa, hombres y mujeres que les den el agua fresca, que refresquen su alma, que los sacien, que los levanten, que los conforten. Señor, Padre, las puertas de tu casa están abiertas para que ellos vengan, para que ellos puedan recibir esa agua refrescante, tal y como el profeta mismo lo dice. El que esté sediento, venga a las aguas, Señor. Aquí hay donde beber, aquí hay agua fresca del Espíritu Santo. Pero que los cristianos mostremos también, Señor, ese fuego. Mostremos también esa disposición de ayudar a aquellos que necesitan una palabra refrescante, que necesitan una oración refrescante, Señor. Y que todos juntos seamos, Señor, hombres y mujeres creyentes, una iglesia que está siendo preparada para ser ataviada, una iglesia que está siendo llevada a un nivel de fe en ti, Señor, que está expectante, Señor, tal y como el libro de Apocalipsis lo dice en el capítulo 2, 22, Señor, cuando dice la iglesia, el Señor mismo dice aquí que vengo. Y la iglesia dice, Señor, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, porque la iglesia está preparada, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy están aquí con nosotros. Padre, oro por aquellos que están expuestos a este mensaje y que van a ser expuestos por este mensaje. Si usted es una persona que está allí y que nunca le ha entregado su corazón a Jesucristo, quiero hoy que allí donde está, usted ponga su mano sobre su corazón y diga conmigo, Señor Jesús, hoy quiero confesar delante de ti mi pecado. Me he dejado llevar por las atracciones del mundo. Me he dejado llevar por los deleites de mi carne. Pero mi vida ha caído en un pozo vacío. Mi vida ha caído en un abismo, en una sequedad, en una soledad terrible, Señor. Y hoy yo quiero pedirte, Dios mío, hoy quiero pedirte que vengas a mi corazón. Quiero beber de esa agua fresca. Quiero sentir el fuego de tu Espíritu en mí, Señor. Quiero vivir para ti. Hoy te entrego mi corazón, Señor. Hoy rindo mi vida a ti, Señor. Hoy me despojo de toda esa vida vacía, esa vida superficial que he llevado durante tanto tiempo, Señor. Esa vida religiosa, Señor, que creyéndome salvo, hoy me he dado cuenta que no soy salvo, Señor. Pero hoy decido rendir mi corazón. Decido confesarte mis pecados. Decido, Señor, dejar atrás el mundo y caminar hacia ti. Para que en ti, Señor, yo pueda encontrar esa vida eterna y de mi interior
fluyan ríos de agua viva de tu espíritu. Entrego mi vida, Señor. Entrego mi corazón a ti. Renuncio a mi pecado. Renuncio a toda maldad en mí, Señor. Y decido caminar ahora a la nueva vida, la vida abundante, la vida nueva en Cristo Jesús, porque sé que mi destino eterno es la vida eterna contigo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias a ti, Señor. Amén y amén. Amén.